Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a una nueva edición de La Brújula. Este es su informativo semanal sobre turismo que transmitimos cada jueves desde Escafandra Magazine. Quiero agradecerles a todos los que se conectan y nos acompañan. Como hemos estado anunciando, esta semana tenemos el segundo episodio de estos tres que hemos organizado para conversar sobre las propuestas de turismo, particularmente de turismo, hechas por el ahora presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso. Así que les hago ese adelanto, pero antes de eso, quiero darle la bienvenida a mis compañeros, Vianet y Carlos. ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches, Peter, Carlos, un placer como siempre estar en este magazine tan lindo, tan productivo y con este tema tan importante para Ecuador y para toda la región. En temas de turismo es importantísimo lo que pasa en Ecuador. Así un cordial saludo a ti también, Vianet, Peter, y bueno, nuestro invitado, y por supuesto a todas las personas que nos sintonizan en vivo y las que nos verán más tarde. Y como tú bien lo dijiste, sí, es un tema muy relevante ahora que estamos entrando en una etapa de cambios. Y qué bueno que tenemos estos tres programas, este sería el segundo, donde vamos a tratar con invitados muy importantes temas neurálgicos sobre el turismo y que también se relacionan, por supuesto, con la actividad económica y social también dentro del país. La semana pasada tuvimos una acogida muy, muy interesante, muchos comentarios, muchas sugerencias y mucha interacción durante el programa, pero también después del programa. Y eso es gracias a nuestras cuentas de redes sociales, a las mismas que aprovecho para invitar a que nos sigan. Nos encuentran como Escafandra Magazine en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, en nuestro canal de YouTube, donde colgamos los programas de La Brújula y desde ya los invito a que revisen para los que no se pudieron conectar la semana anterior. Ahí está el programa de la semana pasada y va a estar en pocos días también este programa de hoy. Y no puedo olvidar, porque ese es el bebé de Escafandra, el podcast que lanzamos hace ya 9 episodios y lo encuentran en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en todas las plataformas. Ese se llama City Tour, ahí lo van a encontrar y pueden descubrir una ciudad diferente cada semana con un invitado muy especial que tenemos. Para seguir con esta temática, no tenemos el segmento de noticias al vuelo, sino que pasamos directamente a Periscopio. Así que sin más, por favor, Joel, vamos a nuestro segmento de entrevistas Periscopio. ¿Qué tal? Bueno, y continuamos con la segunda parte de esta serie de tres programas especiales que empezamos la semana anterior para analizar las propuestas presentadas en el plan de gobierno del ahora presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso. En esta ocasión, hemos invitado al reconocido empresario turístico Raúl García para conversar sobre factibilidad y aplicación real de algunas de estas propuestas en el sector turístico empresarial, así como conocer algunas de propuestas adicionales que se podrían agregar a su entendimiento y a su sugerencia. Les recordamos que el plan propuesto por el presidente electo lo pueden encontrar en su sitio web www.guillermolazo.es. Bueno, y a mí me toca el honor de presentar a nuestro invitado de hoy. Él es el capitán Raúl García, es actualmente presidente de la Cámara de Turismo de Pichincha y vicepresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, FENACAPTUR. En el ámbito gremial se ha desempeñado como expresidente y fundador de la Asociación Nacional de Operadores de Turismo Receptivo de Ecuador, OPTUR, expresidente de la Federación Nacional de Cámaras de Turismo del Ecuador, FENACAPTUR, expresidente y fundador de ASEC, Asociación Ecuatoriana de Ecoturismo, y en el ámbito empresarial es presidente ejecutivo de Anaconda Amazon Cruise, también presidente de Advance Travel, una DMC internacional, y es presidente ejecutivo de Mantarraya Lodge.
Es también docente de la Universidad Católica de Quito en la Facultad de Geografía y Ecoturismo en las materias de Protocolo Turístico de Ecuador y Marketing Turístico. Además es director de Plan de Tour 2020 y ha sido viceministro de Turismo entre los años 2006 y 2008. Con el capitán García conversaremos sobre los apoyos o el apoyo efectivo para las empresas de turismo con base en las propuestas del plan propuesto por el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso. Damos la bienvenida al capitán Raúl García. Nos encanta tenerlo acá en nuestro programa. Bienvenido. Muchas gracias. Gracias, Peter, Janet y Carlos, por recibirme y comentar lo importante que nos viene en breves días más. Tenemos un nuevo gobierno que de hecho nos ha brindado una serie de herramientas que dice que va a aplicar. Hay varios segmentos, 100 minutos, en los primeros 100 minutos de gobierno, y luego hay 100 días, y bueno, luego vendrán 4 años más en donde podamos tener esta actividad turística tan especial, tan excelente, porque es una industria que comparte mucho, ¿no? Y que hemos estado en los últimos tiempos un poco apagados todos, pero seguimos teniendo esa imagen de poder compartir, entusiasmo, porque las cosas las vamos a cambiar. Vamos a volver a hacer esa industria del sueño, a esa industria que comparte, como lo dije antes. Muchas gracias. Raúl, bienvenido. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Es un honor para nosotros tenerte acá y poder conversar. Desde Escafandra como medio de comunicación, cuando surgió esta idea de hacer estos tres episodios para analizar las propuestas hechas por el entonces candidato, hoy presidente electo, la idea era poner sobre el tapete, ¿no? Para utilizar esta frase tan coloquial, estas propuestas y poderlas analizar para ver realmente si son factibles, si son viables, si son necesarias, ¿no? Porque como se dice también, para usar otra frase trillada, el papel aguanta todo. En este caso, el mundo digital aguanta también todo. Y eso está planteado ahí en su sitio web, pero hay que ver hasta qué punto todos estos temas son realmente aplicables, ¿no? Y factibles. Esa es la intención con la que nació esta idea de hacer estos 3 programas, obviamente invitando a personas como tú en este caso, que nos puede orientar en base a la experiencia previa. Yo siento en estos últimos 15 días un optimismo muy grande y muchas esperanzas, como no puede ser de otra forma, al ver que se acerca un nuevo gobierno. No sé si hubiese sucedido igual si ganaba la otra opción, pero eso ya sería ponernos a hablar sobre lucubraciones. Sin embargo, lo que veo en estos últimos 15 días, yo desde afuera, estando desde Canadá, como muchas personas lo saben, es un optimismo muy grande, ¿no? Pero del optimismo también hay que pasar a la realidad. Es una época de crisis, estamos pasando unos momentos muy duros, así que eso es lo que nos llevó a hacer estos 3 programas. Y hoy vamos a analizar, te hemos propuesto conversar sobre 3 tópicos particulares o específicos que se mencionan en ese plan. Y yo quiero empezar con el primero, ¿no? En el plan, en la propuesta de plan, dice específicamente facilitar a las empresas turísticas los pagos de valores vencidos que tengan con el SRI y con el IES, con el Servicio de Rentas Internas y con el Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Mi pregunta, ¿crees que en medio de la crisis por la pandemia que estamos atravesando, este primer punto sea posible, sabiendo que hay muchas empresas que han quebrado, por lo tanto muchas personas perdieron sus empleos? O sea, si no hay empleos, ¿de qué facilitar, o sea, ¿cómo vamos a facilitar pagos, ¿no? ¿Cómo lo ves tú desde la empresa, desde la parte privada, de la empresa privada? Bueno, yo quería comentarles que desde los comienzos de la pandemia, por mayo, nosotros ya pedimos al gobierno ecuatoriano el año pasado que nos ayudara básicamente en estos temas. Primero,
queríamos una liquidez a largo plazo, porque se veía que los primeros 15 días que nos dijeron que iba a durar esto y que nos encerrábamos por breve tiempo, ya llevaba 30 y luego fue 60 días y luego era ya 3 meses y obviamente comenzaron las falencias económicas. El turismo ha sufrido mucho, especialmente en Ecuador. En otros sitios, en otros países han tenido la oportunidad de que el Estado ha aportado a las empresas, en el caso de Estados Unidos, por ejemplo, y la gente recibió un cheque. En el caso ecuatoriano eso no ha sucedido y claro, al pasar más de un año, muchas empresas han sucumbido, no van a volver a abrir nunca más. La hotelería está en muy malas condiciones. Todos estamos, no hay un segmento que se pueda decir que está mejor que otro. Sin embargo, hay otras industrias alrededor del turismo, de la industria turística, que sí han tenido la posibilidad de activarse. Los supermercados, alimentos, la agricultura, las farmacéuticas, ferreterías, han tenido la oportunidad de estar mucho más productivas que el turismo que está parado porque hay cierre de fronteras, la pandemia no permite la movilización, etcétera, etcétera. Entonces, sí creemos que la ayuda que podría dar el nuevo gobierno al facilitarnos, no estamos diciendo no pagar, estamos diciendo que nos den la oportunidad de diferir este pago para que mucho más adelante podamos hacerlo cuando estemos más activos y creo que es una posibilidad muy seria. Las empresas lo necesitan. Hay algunas que están, como dijimos, están paralizadas y han pedido a sus empleados, han acordado con sus empleados que estén un momento en hibernación, como una de las famosas palabras nuevas de esta pandemia, la hibernación, ¿no es cierto? Que pareciera que fuera muy fácil, pero no lo es. En el caso ecuatoriano, el despedir empleados significa un alto costo que tampoco se tiene. Así es que todos hemos tratado de subsistir, de sobrevivir y estamos esperando con mucha esperanza, como lo dije antes, el que nos ayuden con esta facilidad. Justamente yo traía este tema, o te hacía la pregunta en base a este tema, pensando en eso, en que se está hablando de retrasar los pagos del IES, del SRI, pero si estás quebrando, ya no estás retrasando pagos. Y también, siendo realistas, hay empresas que, ya lo dijiste, que van a quebrar y eso es así en Ecuador y en todas partes del mundo, lamentablemente. Eso es una realidad, ¿no? Pero yo quisiera hacerte una consulta. ¿Crees que podría, además de extenderse los pagos o de postergarse los pagos, crees que habría otro par de acciones que complementarían justamente para ese hecho de no hacer los pagos en este momento, pero crees que existen otra par de herramientas, no sé ni qué palabra encontrar, pero para apalancar que esa buena idea surta mejores efectos además, con las empresas que queden en pie, digamos? Por supuesto que sí. Yo creo que el sector turístico necesita aire, la fortaleza que tiene el Ecuador. Nosotros tenemos aire puro, nuestra Amazonía, nuestras playas, tenemos las áreas naturales, justamente con eso. Y lo que requiere el sector privado es liquidez. Entonces sí necesitamos créditos un poco a largo plazo con una gracia importante y también con un bajo interés para volver a oxigenar al sector, salvarlo, recuperarlo. Hay que acordarse claramente que el año 2019, que no fue un año espectacular, trajimos al Ecuador 2.300 millones de dólares de divisas frescas, pero internamente el movimiento, la dinamización turística del Ecuador en turismo casi superó los 5.000 millones de dólares. La industria turística es tremendamente importante y hacia el futuro es la que va a proveer el empleo joven, es la que verdaderamente es inclusiva, el trabajo de mujeres es el 60% de aporte del sector femenino en la industria. Entonces es tremendamente importante y como gobierno nuevo yo sí lo veo que va a conseguir, no sé cómo lo harán, pero yo creo que tiene la respuesta este nuevo gobierno para ayudar con esa liquidez a este sector. Yo quería hacer una pregunta, primero que nada, un placer realmente, Raúl, recibirlo acá.
Y en tal caso, regresando justamente al tema de exoneración, tal vez no exoneración, sino planteamientos de diferimiento en cuanto a las responsabilidades con impuestos. Y bueno, aquí hay un apartado muy interesante que es el IE, ¿no? Sería muy interesante ver un número, no lo he podido conseguir, tal vez usted sí lo sepa, de cuántos colaboradores en el sector turístico, no solo que se han quedado, como usted dijo, como invernando o en stand-by, como dicen, ¿no? Porque siguen de alguna manera afiliados a sus empresas con ciertas modificaciones en sus contratos. Muchas empresas también se han atado a esta nueva ley, ¿no? Que salió justamente para poder ayudarlos. Otras se aprovecharon de esta ley justamente para poder cesar operaciones, que era una de las cláusulas, por así decirlo, que les permitía salir o acogerse a este, entre comillas, beneficios para ellos, ¿no? Pero este apartado del IES sí preocupa un poco, ¿no? Porque al IES están atados ciertos beneficios que colaboradores que salen no tendrían en caso de exonerar de alguna manera a las empresas, ¿no? Como por ejemplo fondos de reserva y también fondos de cesantía. Y además de eso, seguros de desempleo, ¿no? Son detalles que si el empleador no los puede pagar, eso es como un llamado a este plan, ¿no? Que está en grosso modo y a más detalle debería como que ajustar esas perillas un poquito para que el empleado, que también sufre mucho porque depende de este trabajo, pueda realmente igual tener estos beneficios. Yo conozco muchos casos de personas que no podían acceder a fondos de cesantía porque la empresa no estaba al día en pagos de quirografarios, entre otras responsabilidades con esta entidad. Bueno, sí, ese es el tema, justamente. Tú te refieres a la ley humanitaria que sacó el gobierno, Correcto. en donde se puede acordar con los trabajadores a ver cómo sobrevivimos juntos. Inclusive se dio la oportunidad de rebajar los salarios y rebajar el tiempo de trabajo, ¿no? Correcto. Hay 4 horas de trabajo en vez de 8 y por lo tanto se paga el 55% de la jornada laboral. Y también se ha podido mejorar el pago hacia el seguro social. Obviamente eso es lo más importante que se está pidiendo, el poder tener una liquidez para justamente ponerse al día. Probablemente con los impuestos del SRI, con el tema del IVA inclusive, podamos tener mucho más flexibilidad para esos pagos, ¿no es verdad? Pero con lo que es lo humano de nuestros trabajadores, creo que todo empresario turístico, cuando pueda, lo va a hacer. Es más, nuestra misión no es solamente hacer eso, sino caminar hacia adelante, provocar más empleo, sobre todo a los jóvenes que tenemos cualquier cantidad profesionales del turismo que están parados también, y por supuesto las damas que son la potencia del turismo en todo el mundo. Capitán, Gracias, yo quisiera que pasáramos al tema siguiente. Me parece pues su visión muy humana y me encanta porque de verdad refleja lo bonito que pasa con las empresas de turismo de Ecuador. Pues yo tengo unos muy buenos recuerdos de mis experiencias allá en Ecuador. En este plan de gobierno dice este punto específicamente, facilitar a las empresas turísticas el pago de créditos tributarios en otras instituciones públicas. Pues como usted bien lo sabe, yo soy extranjera y no entiendo muy bien cómo funciona el pago de tributario pues en el país. ¿Acaso el presidente electo decide que todo se pague en una sola institución o qué tipo de estrategias quiere él para estos recaudos? ¿Qué visión tiene usted sobre este punto? Bueno, hay algunas empresas que traen turismo receptivo y obviamente al consumir con IVA dentro del país, el turismo receptivo no aplica IVA, ¿no es cierto? Hay un crédito tributario y muchas empresas generan crédito tributario, es decir, aportan más al Estado que lo que el Estado le da a la empresa. Por lo tanto, hay un dinero que debería ser devuelto a las empresas, lo cual no se hace. En plena pandemia teníamos sobre los 120 millones que se debía a las empresas y que no se ha podido pagar. Entonces, la gente puede
pagar algunos impuestos a través de este crédito tributario que tiene la empresa. Es una de las formas como podríamos ayudar a las empresas a que tengan liquidez, es decir, lo poco que tienen no lo tengan que entregar al Estado porque tienen un papel que dice que el Estado les debe un crédito tributario. Es decir, estamos pagando con papeles del mismo Estado un crédito tributario, de crédito tributario, una deuda al Estado. Entonces, esa sería una de las maneras de ayudar también. Sin embargo, al momento eso no ocurre. Entonces, el futuro presidente ha prometido que podrá buscar estas maneras de ayudar al sector privado. Por supuesto, hay estos ofrecimientos de campaña que también hay que verlos realmente. Hay muchas ayudas que se piensa dar al sector, sin embargo, muchas de las ayudas también tienen que ir al sector legislativo, ¿no es cierto? A ver cómo se puede canalizar las leyes, cómo se pueden hacer. Algunas podrán ser a través de los decretos presidenciales, pero otras tienen que ir a la Asamblea y ver cómo se consigue esta ayuda real para el sector. Como acotación a justamente este tema, Raúl, parte de la propuesta de Guillermo Lasso, ¿verdad? La inicial, está en exonerar de impuestos a corredores turísticos y tener ciertos temas estratégicos en donde van a tratar de reducir de alguna manera el tributo para básicamente abaratar los servicios turísticos y crear mayor interés de los clientes, de los prospectos que se pueden ser nacionales o internacionales. Entonces, yo creo que va por ahí. Y por favor, usted que como también empresario del mundo hotelero, tal vez nos pueda dar una opinión desde ese punto de vista hacia el exterior. ¿Esto sería suficiente para poder bajar tarifas y crear un producto más interesante para extranjeros que vengan a Ecuador? ¿O tal vez debería ir acompañado con otros servicios, otras estrategias que puedan sumar un poco a ese interés? Porque finalmente lo que nosotros quisiéramos como país, es tener muchísimos más visitantes por año. Esa es la divisa fresca, como usted lo dijo. Y aquí quisiera acoplarlo a algo más. Usted, que es un hombre que veo que está en muchas organizaciones muy importantes. Yo creo que el turismo de residencia, que es un tipo de turismo muy interesante, en Ecuador ya se ha convertido en un país para expatriados que traen divisa fresca de sus jubilaciones mensuales y que son residentes indudablemente, pero al mismo tiempo son turistas porque estas personas visitan diferentes puntos del país consumiendo servicios indudablemente de turismo y también complementarios. Tal vez cómo podría relacionarse un poco y finalmente cómo atraer, ¿no? En resumen, a ese turista que nosotros queremos que llegue pronto a Ecuador. Sí, como lo decías, hay intención de ver cómo se libera el pago del IVA para fortalecer el turismo interno, porque el turista que viene de afuera no paga el IVA en los paquetes turísticos. Obviamente, si está en el país y se toma una cerveza, esa cerveza tiene IVA en cualquier restaurante. Pero si viene en un paquete programado internacionalmente, ese paquete no cobra IVA, no se exporta el IVA, ¿no? Pero dentro del turismo interno, que es una nueva modalidad que estábamos un poco ciegos realmente, el sector privado no miraba mucho, como ecuatorianos no compramos paquetes, ¿no? Somos expertos en viajar a Estados Unidos, por ejemplo, y ya sabemos a qué hotel, lo reservamos el auto y estamos buscando siempre la economía. En el Ecuador, a través de ayudar con el IVA cero, ojalá así se pueda dar esta herramienta al menos un par de años hasta que esto comience a arrancar de nuevo, fortalecer el turismo interno, que ha sido una herramienta primordial para salvar a la industria. El poco movimiento que nos han dejado hacer porque siguen los temas de cuarentena, no cuarentena, pero de restricción de movilidad, etcétera, etcétera, por los contagios. Esperemos que esto se dé, y una herramienta importantísima que requiere todo el sector para atraer mayor demanda desde el exterior, así como el turismo interno también se ha fortalecido, es la promoción. El Ecuador olvidó hacer promoción desde el año 2014, que se acabó el fondo mixto
de promoción turística, alguien apagó el switch y nunca más salimos a nada. Éramos expertos. Yo alguna vez estuve de director del Fondo de Promoción Turística en el Ministerio de Turismo y íbamos a dar charlas de cómo era nuestra herramienta de promoción. Lo estuvimos haciendo en Chile, en Colombia, en Panamá, Costa Rica. Conversábamos de cómo lo hacíamos en Ecuador. Éramos un ejemplo. Sin embargo, el 2014 eso se acabó y sin embargo el aporte que dábamos a través del Ecodelta, un impuesto de $50 de cada viajero ecuatoriano hacia el exterior, que se juntan 60, 70 millones de dólares al año, no fue usado exclusivamente para lo que decía la ley, que era la promoción turística. También había el 1 por 1000 de los activos fijos del sector privado que tampoco se usó para hacer la promoción. Por lo tanto, eso sí es una herramienta que necesitamos de urgencia para salir. Todo el mundo quiere después de la vacuna viajar. Y claro, las potencias alrededor nuestro, en la misma Latinoamérica, Colombia, Perú, que son potencias de promoción importantísimos. Ellos invierten sobre los 30 millones de dólares al año para promocionar su destino. El Ecuador no está haciendo nada, así es que algo tenemos que empezar a hacer y comentar las buenas noticias que tiene el Ecuador, que además es un mundo maravilloso, un país maravilloso, que está en la mitad del mundo y que tiene absolutamente de todo. Y además, como yo decía en la segunda votación, yo creo que es importante también vender a Ecuador como un país con muy buena calidad de vida, como lo está haciendo, por ejemplo, Costa Rica, República Dominicana, y atraer justamente a estos expatriados que también suman muchísimo como turistas en un nuevo modelo de turismo que enriquece también la economía y obviamente la culturización suma también tremendamente esa parte. Claro, la nueva forma de viajar, ¿no? La gente, ¿qué es lo que quiere? Ya no quiere estar encerrado, no va a visitar ciudades cosmopolitas, sino quiere justamente la materia prima que tiene el Ecuador. Sus bosques pristinos, sus playas únicas, esa gastronomía espectacular del Ecuador en cada rincón que es diferente, las Galápagos, nuestros patrimonios naturales, nuestra cultura, que tenemos la suerte de contar con ellos todavía. Es decir, es un país de experiencias y eso es lo que busca. Pero hay que comentárselo a la gente, hay que decirle dónde estamos, hay que decirle cómo lo hacemos y que además somos seguros y que aquí en Ecuador se pueden venir a vacunar, no a vacunar, a sanar. Que vengan vacunados, pero aquí les sanamos. Raúl, bueno, yo quiero acotar algo porque justamente ahora que lo mencionabas y mencionabas el 2014, a mí me consta, yo me encontré la última vez que lo vi a Raúl fue aquí en Vancouver, en un roadshow, que fue el último que se hizo, efectivamente. El último que se hizo. Y luego de eso no ha pasado nada más. Vianey creo que tiene una consulta, sí. Claro, y yo tengo no. otra después. Sí, quería decir que incluso uno de mis mejores viajes a Ecuador fue gracias a Aerogal, que se unió con el gobierno para llevar periodistas colombianos hacia Ecuador y hicimos lo mismo de Ecuador hacia Colombia. Fascinados, o sea, yo de verdad le puedo decir que estuvimos fascinados con la forma en que la campaña de país se hacía y cómo se promocionaba Ecuador y soñábamos con que Colombia también tuviera esto mismo. Por aquí dice Douglas que nunca existió promoción, solo despilfarro. Es tiempo de hacerlo de verdad. Siempre se podrán hacer las cosas de forma mejor, pero te digo, Douglas, por lo menos en mi ciudad y en mi país, esa promoción se sintió. Pues no sé cuántos turistas crecieron en ese tiempo, pero puedo decir que qué rico que lo vuelvan a hacer. Eso sería muy importante. Bueno, eso lo tenemos que volver a hacer. Tenemos que volver a la acción y obviamente creo yo que sí hemos aprendido mucho en estos tiempos. Somos mucho más inclusivos, somos empresarios, como lo dije, la industria turística es tremendamente impresionante por la forma, por la responsabilidad de sus empresarios. Nos gusta compartir con la gente, estamos llenos de bondad y somos los fabricantes de sueños y los hacemos. Entonces, esa misión del turismo es importantísimo, pero también hay que darle las herramientas para poder hacer ese compartir con los demás. Por supuesto,
hay que ir aprendiendo. Yo creo que el ejercicio del Fondo Mixto de Promoción fue excelente. Ahora tenemos muchos más destinos que aprovechar. La gente, hay más profesionales que se han preparado, hay más oferta de turismo, también hay más usuarios, hay más demanda para los diferentes segmentos. Por lo tanto, el turismo va a ser muy bueno para el Ecuador. Yo creo que es la respuesta y es la industria del futuro. Ahora, Raúl, yo quiero, antes de que se me escape, porque justamente mencionaste algo muy importante. Dijiste que todas estas propuestas tienen que llegar a la Asamblea y es por donde tienen que pasar. Yo no tengo la menor duda, me consta, a mucha honra, fui parte de la empresa privada turística del Ecuador y la empresa privada turística del Ecuador antes de la pandemia, ojalá vuelva fortalecida, pero estaba lista y estaba haciendo, siempre estaba haciendo cosas por su sector y por el sector turístico en general, ¿no? Porque estaba claro que si la empresa turística como sector surge, pues ganamos todos, ¿no? Esa es la visión, por lo menos la que yo siempre tuve, participé, compartí, etcétera. Pero mencionaste, como ya lo dije, que todo esto tiene que llegar y pasar por la Asamblea, que es donde finalmente se tiene que decidir. Yo tengo, ahorita viene a mi mente el ejemplo perfecto del caso de Guayaquil, donde hace un par de años que hubo elecciones de nuevo alcalde, se sumó mi directa amiga Nelly Puyas, y la promoción que ella utilizó durante la campaña era la concejal del turismo, es decir, alguien de la industria que finalmente se mete a donde se toman las decisiones, digámoslo así, ¿no? De lo que está haciendo Nelly, pues voy a conversar con ella puntualmente en otro momento, solo la traje de ejemplo, pero ¿qué están haciendo para asegurar que algo pase en la Asamblea y que todas estas propuestas se conviertan en una realidad? Algo muy importante e interesante es que el turismo le cae bien a todos. Eso No es es verdad. una industria que genera conflictos, ¿no? Porque todos necesitamos del turismo, todos queremos compartir y como Douglas decía por allí, hemos aprendido mucho más. Ahora hay tremenda oferta con mucha calidad de servicios. Miren, nuestra ciudad, Guayaquil, es un ícono de una industria maíz, ¿no es cierto? Ha cambiado los cambios de nuestras ciudades, de nuestra ruta del sol, de la ruta del espóndilus, la oferta de servicios, ¿no? Cada sitio es diferente, hay ofertas gastronómicas importantes, como ya lo mencioné antes, una serie de productos realmente de sacarse el sombrero y nos queda tanto por hacer, ¿no? Geriatría en Vilcabamba, por ejemplo, la Cueva de los Tallos, vino Neil Armstrong, estuvo allí y nunca más hicimos nada. Hay muchas cosas que mirar, que explorar, que descubrir y que hacer. Entonces, la industria turística, me parece a mí que los señores asambleístas tienen que votar todo sí, siempre, porque es el futuro del Ecuador. El Ecuador es, a lo mejor no somos muy buenos para hacer tuercas, pero sí somos excelentes porque nuestro corazón lo hace. Anfitriones, Claro. bondadosos. Nuestras carreteras están llenas de abundancia. Vamos con las sandías, con los melones, los mangos. ¿Para qué les cuento? Hay que disfrutarlo nada más, mirarlo y allí está esa bondad del Ecuador y eso es lo que hay que aprender a compartir con el mundo entero. Es Bueno, nuestra industria. vamos a tener que empujar para llegar a esos asambleístas y poderlos convencer para que los cambios se den. El tiempo está volando y Carlos tiene el punto Sí, número 3 que queríamos tratar, así que por favor así es. pasemos a eso. Bueno, como bien lo hemos expuesto en esta entrevista que ya se nos va comiendo el tiempo, un tema muy interesante, sabemos que el sector turístico en resumen es uno de los más afectados a nivel no solo nacional, sino también internacional. Y aquí va un punto muy importante. Hay muchas empresas, ¿verdad?, que también dependen de la situación o las circunstancias internacionales para poder también gestionar negocios. Hay muchas agencias de viajes. Solo el sector mayorista en el Ecuador genera más de 34 millones de dólares en facturación anual. Y estamos hablando de un sector muy puntual. Las agencias mucho más, no tengo el número ahora. Pero hablamos de esta propuesta de Guillermo Lasso sobre 100 millones de dólares
para emprendimiento. Entonces, mi primera pregunta, Raúl, en su gran experiencia, ¿son 100 millones suficientes o esto será el primer paso de una estrategia de apoyo financiero o financiamiento para emprendimiento? Y la otra parte es sobre emprendimiento puntualmente. Sabemos de que Guayaquil, por ejemplo, es el dato que tengo muy presente, es una de las ciudades más emprendedoras, no solo del Ecuador, sino de Sudamérica. Hay mucho emprendimiento de negocios artesanales o grandes iniciativas. Entonces, a veces nosotros todos queremos emprender, pero vamos a pelearnos un mercado, ¿verdad? Reducido. Y ahí es donde viene la superestructura, que es lo que llamamos la promoción, lo que usted ya ha gestionado, y que va de la mano, en donde estamos sacando mucha oferta, pero tiene que estar equilibrado con esa demanda. Entonces, estos 100 millones son suficientes para lo que se quiera hacer en pos del emprendimiento. Y sobre emprendimiento como tal, ¿qué otras estrategias deberían ir a la par para equilibrar justamente esa oferta y demanda que podría existir? Bueno, 100 millones no son suficientes. Hay que gestionar mucho más. Primero hay que salvar al sector, que es lo que yo creería. Como lo dije, el año 2019 se generaron importantes dinamizaciones económicas por el turismo. Sin embargo, el 53% de la planta turística estuvo vacía. El último trimestre, dado los reclamos horrorosos de octubre, terminaron con un trimestre muy mal. Ya veníamos arrastrando un problema y finalmente la pandemia que nos ha tenido también complicados. Sin embargo, en todo este tiempo también hemos ido aprendiendo y hemos visto que hay que tecnificarse, aparece la tecnología que la estamos manejando este momento, estamos hablando, estamos en diferentes sitios y estamos conversando como que si estuviéramos en un solo salón y la verdad es que estamos en otras latitudes. Entonces hay estas cosas nuevas y por supuesto, tal como lo dijo, no sé si lo dijo, pero tal como ha sido el ejemplo o la teoría de Darwin, tenemos que evolucionar. El turismo tiene que cambiar. Y yo me acuerdo, y lo pongo de ejemplo a mis estudiantes muchas veces o en conferencias, en charlas, que había un sitio hace 35 años que yo iba a Puerto López, al Parque Nacional Machalilla, y regresaba temprano por carretera a tomar el vuelo en Manta, y en San Cano, un pueblito que está entre Jipijapa y Montecristi, había una señora que tostaba café en un sartén, lo molía y lo filtraba con una fundita de tela. Sí, así es. Sí, y tenía un hornito con leña y ella hacía tortillas de maíz y pan de yuca. Era genial esa parada porque desde el aroma era increíble. Hoy si vamos a San Cano, hay como 400 hornos y todos hacen pan de yuca y tortillas de maíz. Entonces, eso es lo que tenemos que cambiar en el Ecuador. Las oportunidades están en el frente, pero no hay que copiarle al de al lado que le está yendo bien y ponerse lo mismo, sino hay que hacerlo diferente. El Ecuador tiene esas posibilidades, podemos ser diferentes y eso genera exclusividad y genera evolución en nuestra actividad. El sector turístico siempre ha estado innovando. La innovación está todo el tiempo. Y quería corregir una cifra nada más. El año 2019, el último año normal, 1.200.000 ecuatorianos salieron del país con todo su derecho a recorrer el mundo, a conocer otras latitudes. Y eso significó 1.500 millones de dólares que se fueron también. Sí, entonces, hay toda esta cosa que tenemos que aprender, primero a trabajar con nuestros turistas nacionales, conquistarlos y hacer la promoción para que recorran su país, lo descubran, lo exploren, lo prueben, lo experimenten y a lo mejor el 30% se queda aquí. Es importante que salgamos afuera porque eso mantiene los asientos de los aviones llenos y la conectividad que es tan importante se fortalece. También hay que pensar en todo. Así es que el turismo, como ustedes ven, va tejiendo un encadenamiento en donde todos somos socios al final de esta actividad y por eso los asambleístas cuando vean este tipo de propuestas del gobierno nuevo probablemente dirán que sí.
Gracias. No sé si Vianey tiene un comentario Sí, o si... se me nota mucho las ganas de hablar. Sí, Es sí. que el capitán tocó un tema que a mí me encanta y es el de la competitividad turística. Un país que educa y forma a sus empresarios del turismo está destinado al éxito. Y si Ecuador lo hace y este nuevo gobierno se empeña en hacerlo, estoy segura de que esto va a ser supremamente positivo. Pues era un comentario pues al margen. Sí. Por supuesto que sí, Ecuador cuenta ahora con muchas universidades y tenemos cualquier cantidad de profesionales, profesionales en la actividad turística, en la gastronomía. ¿Cómo se ha preparado la gente para trabajar en turismo? Es que ahora es importantísimo. Hemos aprendido muchas cosas y además tenemos la gente que puede activar esas cosas importantes del turismo. Yo confío mucho y creo mucho en esta actividad. Indistintamente de quién sea el que esté en el gobierno, si nos entiende y cree en el turismo, por supuesto vamos a ganar. Yo antes porque ya vamos cerrando, el tiempo está corriendo, pero no podemos dejar de agradecer a quienes nos sintonizan. Paul León dice, muchos saludos, Capi. Así que ese es algún amigo del Capi desde acá, ¿no? Douglas Dillon, que ha estado bastante activo y que ha estado haciendo sus comentarios. Patricio Tamariz se ha conectado y está con nosotros, el gran Patricio. Obviamente, pues nos envía saludos y dice, cuando estábamos hablando del tema del fondo, ¿no? El Fondo de Promoción 2005 a 2007 hubo inversión de $500,000 en acción de plan integral de marketing y se invitó a 114 grupos de viajes de prensa. Yo recuerdo que esa fue una época en la que se hizo mucho, no quiero decir con muy poco, pero sí con recursos limitados, si se quiere, pero se sacó mucho provecho, ¿no? Juan Coloma nos ve desde San Cristóbal, Galápagos. Un abrazo a la distancia a mi querido Juan Enrique Coloma, y Solange Garcés, quien estuvo con nosotros. Un abrazo para Solange. Estuvo con nosotros también hace unas semanas. Esperemos que le esté yendo muy bien con su libro. Dice el Capi, un líder que inspira con el ejemplo. Qué refrescante escucharlo. Y yo, la verdad, me quiero sumar a ese comentario de Solange para ir cerrando esta entrega, porque cuando lo invitamos al capitán Raúl García, como cariñosamente mucha gente lo conoce como el Capi García, yo estaba seguro de que íbamos a tener esa visión más allá de la visión empresarial, es ese entusiasmo que Raúl proyecta, y que ese entusiasmo es el que tiene el sector turístico de Ecuador. Repito, he sido testigo de aquello, y qué es lo que mantiene el sector, porque ahora tenemos una pandemia que es una cosa terrible, pero siempre han habido inconvenientes. Y el sector turístico privado ha estado ahí empujando y saliendo, apostando siempre, ¿no? Así que yo quiero agradecer por el tiempo que nos has brindado, Raúl, para este espacio, para poder conversar, pero sobre todo, muchísimas gracias por tus opiniones, por ayudarnos a seguir optimistas y a seguir poniendo, ¿por qué no?, los puntos sobre las IES, sobre las cosas que se proponen hacer, y que ojalá sean para el bien de toda la actividad. Y si es para el bien de la actividad, es el bien de Ecuador todo, ¿no? Así que yo quiero cerrar con eso. Le doy la palabra a mis compañeros y obviamente, pues, finalmente las palabras a nuestro invitado del día de hoy. Vianey. Bueno, capitán, muchísimas gracias por estar con nosotros en este espacio. Me entusiasma mucho y espero verlo pronto también en mi programa de televisión en Colombia. Daré la invitación formal. Carlos y Peter, siempre un placer estar aquí en este espacio. Muchas gracias. Capi, bueno, ya me sumo a la confianza de llamarlo por ese nombre de cariño. Y ha sido realmente un placer tener su gran experiencia, sabiduría en el medio. Siga aportándonos personas que son valiosas y nos da la oportunidad también de darle a conocer. Hay muchas personas que se conectan acá que trabajan en medios de intermediación, en empresas de intermediación, operadores turísticos, agencias de viajes, que también tienen un camino un poco incierto, y esas palabras de aliento de suyas seguramente van a sumar mucho en todo sentido como empresario. Así que gracias a usted y gracias a los compañeros y a todos que nos han sintonizado. Muchas gracias a ustedes por invitarme. La situación es compleja. Hemos pasado por momentos muy delicados. Obviamente la salud es lo primero. Sin embargo,
yo sí creo que el turismo le da la esperanza a todos los ciudadanos, no solamente del Ecuador, del mundo. Y nosotros tenemos esa posibilidad, como lo dije antes, de fabricar los sueños, pero también tenemos que accionarlos. El gobierno probablemente no ha puesto todo lo que yo quisiera. Me falta un plan a futuro, un plan de turismo a largo plazo, a mediano plazo, a corto. Me faltan muchos más impuestos que tienen que bajar. Me falta agilidad para hacer que las cosas sean mucho más rápidas en la tramitología. Me falta que las sociedades de gestión nos bajen sus impuestos. Nos falta que los municipios también nos bajen los impuestos, que nadie ha rebajado absolutamente nada hasta ahora y nos han obligado a pagar. Pero no quiero ser reclamón. Lo que más quiero, a esa parte de poner la realidad de que tenemos en el Ecuador en turismo, sí el dar la esperanza a la gente que sí tenemos un mañana y que juntos, como todos los días de nuestros negocios, como todos los días de nuestra actividad, con mucho sacrificio, con mucha disciplina, hemos podido seguir hacia adelante. Y así lo vamos a volver a hacer. Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. Bueno, muchísimas gracias. Nos vamos llenos de esperanza y llenos motivados, llenos de optimismo. Así nos quedamos y los invitamos a que nos sigan por nuestros diferentes canales. No se olviden de visitar nuestro sitio web www.escafandra.news. Nos encuentran en todas las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn. No tenemos TikTok, no vamos a tener TikTok por ahora, creo. Y no se olviden también de nuestro podcast. Hasta la próxima semana. Un abrazo. Gracias por sintonizarnos. Nos vemos el próximo jueves a las 8 de la noche con la última invitada. Ya develaremos el nombre en los próximos días para terminar de tratar esta serie especial de 3 programas sobre el futuro del turismo en el Ecuador. Muchas gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Gracias a ustedes, muy amables. Chao. Hasta pronto.